Garzón, nos va a hablar sobre el libro El Pele Yoetz, la enciclopedia de ética judía, y nos va a explicar qué es y a qué se refiere. Nuestro amigo Rab Garzón fue rabino de Madrid, y de ahí lo conozco ya hace años que vengo escuchando de él, y también director del colegio de la Escuela de Madrid, ¿verdad? Así Así que es. en este momento, ¿estás en Ranana? Efectivamente. En Tengo Ranana, muy bien, muy el bien, privilegio Tierra de Santa. vivir en Eretz Israel. Muy bien, entonces miren, yo no pierdo más el tiempo, le doy la posibilidad. Empieza entonces Rab Garzón y empezamos la actividad. Bienvenidos a todos y adelante, Rab. Pues yo también, bienvenidos y bienvenidas, porque ahora es correcto decirlo así. Y quiero daros un gran shalom a todos, shalom aleichem. Agradecer a don Gabriel Tasgal, que acaba de hablar ahora, la iniciativa y la organización de esta reunión virtual. Por supuesto, a don León Halak, que fue quien se le ocurrió la idea, y también a mis amigos de Radio High, que han repercutido la noticia para que todos podamos reunirnos esta noche o esta tarde. Vamos a hablar de moral y de ética. La moral, como todo el mundo sabe, es qué está bien y qué está mal. Los hombres decidimos un día, según cuenta el Génesis, comer del árbol del saber el bien y el mal. No comimos ningún fruto, sino que decidimos que nosotros íbamos a establecer qué era bien y qué estaba bien y qué estaba mal. Antes gozábamos de la inspiración divina, y no es que habíamos perdido el libre albedrío y la capacidad de elegir. Podíamos elegir, pero teníamos la capacidad de elegir entre un bien y un bien superior. Esa era la situación paradisíaca a la que desafortunadamente renunciamos. Y desde entonces andamos buscando definiciones humanas del bien y del mal. Afortunadamente, el pueblo judío decidió que el bien y del mal lo tenía que fijar el Creador. Como el ingeniero sabe cómo hay que tratar la lavadora que él acaba de concebir y fabricar y qué detergente hay que poner, nosotros, amabdil, guardando la distancia, consideramos que el Creador es tan bueno que nos tuvo que revelar el know-how, el manual de uso del mundo que ponía a nuestra disposición. Era imposible darnos tanto poder físico, intelectual, sin ponernos unos límites a ese poder que nos permitieran no solamente guardar la creación, sino también hacerla progresar. Y a nosotros también protegernos como parte de la creación que somos y progresar espiritualmente para acercarnos más a la idea que Dios tiene del bien y del mal. Eso es lo que se propuso la revelación del Sinai y es lo que tenemos los judíos escrito en la Torá, en sus comentarios y en los derivados del estudio de la Torá que los sabios de las distintas generaciones van haciendo a lo largo del tiempo, definiendo el bien y el mal acorde con la voluntad del Creador. Digo esto porque es muy importante reconocer que la relación entre Dios y la moral es un problema que viene aquejando a la humanidad desde los tiempos de los griegos. No olviden ustedes que el Olimpo griego estaba poblado de dioses que se peleaban entre sí, y entre los que prevalecía el más fuerte, y de justicia nada, de moral menos, de caridad ninguna. Allí triunfaba el más fuerte. Esa fue la herencia que Grecia le dejó a Roma, y Roma lo ejemplificó en un inmenso imperio que pretendía la globalización, la Pax Romana, que era la paz de los cementerios, donde debían perecer y ser inhumados todos aquellos que discrepaban del poder de Roma. Y Roma ha tenido muchos imitadores, en Roma y fuera de ella, a lo largo del tiempo, y es lo que llamamos las dictaduras. Pero lo peor no es la dictadura política,
la dictadura que se impone al pensamiento libre, que se opone a la discrepancia, que se opone al espíritu crítico. Muchos consejos contra el lashon hara, contra gossip, están dictados por las ganas que tienen los dictadores de acallar toda crítica. Si nosotros impedimos la maledicencia, nunca nos llegará. Pero yo creo que hay una maledicencia positiva, aquella que no es el silencio de los borregos, aquella que en medio del rebaño, como decíamos hace un momentito antes de empezar la sesión, se atreve a decir no. Decía Unamuno que el signo del hombre dormido es sí, y el signo del hombre despierto es no. Por eso, el debate sobre moral y ética es un debate eterno. Para nosotros los judíos, que tenemos la referencia de la Torá, no es un debate, solo tenemos que profundizar en el conocimiento de la Torá para poder actuar lo más justamente posible, lo más correctamente posible a los ojos de Dios, bajo cuya mirada vivimos. No somos como aquellas señoras que pasan delante del escaparate arreglándose el pelo para ver cómo las juzgan los demás. Nosotros no tenemos como árbitro a los demás, mucho menos a las masas. Tenemos como árbitro único a Kadosh Baruj Hu, al Creador, que sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros y tuvo la gentileza de revelárnoslo. Pues bueno, ¿qué es la ética entonces? Pues la ética es lo que acabamos de hacer, la reflexión sobre la moral, sobre aquellos que a lo largo del tiempo y basándose en distintos principios, pues han pensado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Naturalmente hay discrepancia y eso es la ética. La ética es la filosofía de la moral, es decir, una meta reflexión sobre lo que es moral e inmoral. En este propósito se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué hay de particular en la moral judía? ¿Por qué hablamos hoy de ética y de moral judía? Pues, en primer lugar, el ya citado libre albedrío, condición sine qua non para que la persona, una vez sabiendo qué está bien y qué está mal, pueda decidir. Si todo está destinado, maktub, o si todo depende de la gracia divina, entonces yo no tengo ninguna posibilidad de actuar. No tengo ninguna posibilidad. Estoy atado de pies y manos. Y además, ¿quién me podrá reprochar mañana que he actuado mal? Si estoy destinado a actuar mal, si no tengo más remedio. ¿Y quién me va a reprochar mañana no haber corregido el daño que he hecho, si todo depende de la gracia divina? No, dice la moral judía, ni lo uno ni lo otro. El hombre es un ser responsable que ejerce su libertad de elección de manera responsable. Y responsable viene de responsa, quiere decir respuesta, que se tiene que dar una respuesta a sí mismo, ante todo, a su conciencia. Luego hablaremos de la respuesta a Dios en la vida post-mortem. De eso no sé mucho, así que no me atrevo a hablar, pero sí sé del diálogo interno con mi conciencia. Eso sabemos todos. Todos sabemos que la conciencia es esa brújula que nos indica la dirección correcta y a la que mandamos a callar, o a fuerza de no escucharla se oxida la agujita y la brújula ya no nos indica el camino. Pues no, el judío es responsable, quiere decir, tiene que tener una respuesta a su conciencia, un diálogo constante con su conciencia, si no durante el día y durante todos los momentos del día, porque estamos muy ocupados, pues por lo menos durante la noche, tapándose con la sábana y mirándose al espejo propio que no nos engaña. La moral judía, pues también reposa sobre algo muy importante, y es que es una moral incluyente, no es una moral excluyente, no es una moral de sectas, es una moral respetuosa con los caminos distintos que los hombres pueden elegir y con la esperanza que, como los radios de la rueda de una bicicleta, puedan converger todos en el respeto de una moral común que para nosotros es la moral de la Torá, pero admitimos que hayan otras, como por ejemplo, dice el pasuk,
Beshem Adonai Eloheinu le'olam va'ed, que cada pueblo tiene derecho a caminar según su sistema de valores, según sus dioses, quiere decir lo que ellos ponen en la cima de su pensamiento. Pero nosotros seguimos el camino de Akadosh Baruj Hu y no se le imponemos a nadie. Nuestro proselitismo no es activo, es solamente pasivo y también receptivo, incluyente. Esa noción de inclusión es la auténtica hermandad entre los seres humanos, hijos de un mismo Padre y creados por un mismo Dios. Esa es la idea fundamental que precede la universalidad de la moral judía. Y para terminar de caracterizar a la moral judía, ¿qué tiene de especial? Es lo que me preguntó Radio High esta tarde. Pues tiene algo de especial y es que huye de los extremos, huye de las exageraciones. Para buscar a Dios y encontrarle en la vida cotidiana, no hay que encerrarse en ninguna caverna. Ya decía Platón que en la caverna solo se ven sombras, no se ve la realidad. Solo ve uno la sombra de sí mismo, ni siquiera la realidad de uno mismo. Tampoco hay que anegarse en los placeres, como pretendían los epicúreos, para conocer la verdad y conocer los límites. Como el niño chico que se va acercando al fuego hasta que le dan un golpe en la mano por cariño, para que no se queme. Pues no, nosotros huimos de los extremos y en eso somos discípulos de Maimónides, ese sabio cordobés que nos indicó el sendero que él llamaba Shelil HaZahab, el sendero dorado, que es aquel que se aleja de ambos extremos en todas las decisiones, en todas las actitudes, en todas las expresiones. Hay una sola cosa en la que Maimónides aconseja ser extremista, porque claro, es la excepción que confirma la regla. ¿Sabéis en cuál? En la humildad. Dicho esto, recordarán ustedes que precisamente Moshe, nuestro maestro Moisés, se distinguió el hombre Moisés era extremadamente humilde. Es la única vez que la palabra extremadamente se emplea aplicado a una persona, meod, y coincide con el meod que Dios dijo en la creación. Cuando creó al hombre dijo Vehiné tov meod, muy bueno es el ser humano en su esencia, porque tiene una esencia divina que le anima y le guía, que es su conciencia, es la expresión de su alma, parte de Dios que vive dentro de nosotros, y esa posibilidad de ir al extremo en la humildad es la que abre precisamente el camino de una vida moral. Dicho esto, vamos a hablar de este libro. Pele Yoetz, consejero maravilloso. Esta es la versión inglesa. Hay una versión en ladino, porque el libro fue escrito originalmente en hebreo. Hay una versión en ladino, hay una versión en yiddish, lo cual demuestra el enamoramiento del judaísmo europeo, y no solamente el norteafricano y oriental, que hablaba ladino. Hay una traducción en árabe, hecha en Yerba en 1930. Este libro se escribió en 1824 y lo escribió Rabbi Eliezer Papo. Rabbi Eliezer Papo nació en Sarajevo en 1785 y murió en un pueblecito de Bulgaria donde era rabino en 1828. Vivió solamente 43 años. Escribió esta enciclopedia de la moral judía, Pele Yoetz, consejero maravilloso, que tradujo al inglés maravillosamente bien, además, un amigo mío y erudito, el doctor y rabino Marc Angel, de la comunidad hispano-portuguesa de Nueva York. Hay una traducción inglesa, española, que ustedes pueden encontrar en Google, pero yo no la he conseguido. Merece la pena quizá compararla con el original hebreo. Es una labor que, con la ayuda de Dios, haré cuando Él me lo permita. Este libro gozó de una gran aceptación desde el principio. Primero, por su forma sencilla. Digo enciclopedia porque está escrito por orden alfabético.
Empieza por la palabra amor, naturalmente, Ahavá, que luego comentaremos, y va siguiendo hasta el orden alfabético, hasta la Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. Goza de muchas haskamot, es decir, recomendaciones de figuras muy importantes de los rabinatos de Europa y de Jerusalén. Esta es la portada de la traducción al ladino, que dice: fue ayuntado en la Shona Kodesh del Rab Eliezer Papo y fue trasladado en ladino por mano de su hijo Yehudá Eliezer Papo. ¿No querían ustedes oír hablar de Haketia? Pues ahí tienen ladino. Y también lo importante de este libro es que, además del orden alfabético, tiene un arte que hoy ya no se usa, que es la concisión. Un parrafito de 10 líneas, de 4 líneas, o a veces hasta de 20, pero no más, basta para definir cada uno de los conceptos morales del judaísmo de una manera maravillosa. ¿Por qué digo maravillosa? No solamente por el título del libro, Consejero Maravilloso, sino porque está basada la redacción del libro en las fuentes clásicas y modernas hasta su tiempo, hasta los tiempos del autor del judaísmo. Tiene Torah, tiene Mishnah, tiene Gemara, tiene Kabbalah. No se puede pedir más. Un libro que cita, porque el autor era un gran erudito, todas estas fuentes judías con una soltura y una sencillez maravillosa, y que incluso da a algunos pasajes de la Torá, de la Mishnah, de la Gemara y de la Kabbalah una nueva luz, proyecta sobre ellos una nueva comprensión, y eso es muestra de la gran erudición de su autor. De la Biblia, naturalmente, llega la influencia de los libros como el Mishle, los Proverbios del rey Salomón, o el Eclesiastés, también obra del sabio rey Salomón. Y muchos textos de los Salmos que también tienen un contenido moral muy importante. De la Mishnah nos llegan los famosos Pirkei Avot, que leemos ahora entre la Pascua y Pentecostés, entre Pesach y Shavuot. Esos Pirkei Avot son máximas de nuestros padres, de nuestros antiguos, de nuestros maestros, estableciendo principios morales. Y se encuentra precisamente en medio de la Gemara, en el Tratado de Nezikin. En medio está este tratado de moral, como para decir, mira, toda esta jurisprudencia que contiene la Gemara sería inútil si pudiéramos atenernos al respeto de esta cúspide, porque en la estructura de los textos hebreos lo más importante está en el centro, igual que en la Megilá de Esther. Este está en el centro de la Gemara para decir que si podemos atenernos a las reglas morales del Pirkei Avot, no va a ser necesario toda la casuística del Talmud. Todo esto llega influido también por unos textos fabulosos que son los Jobot al-Levavot del gran rabino de Zaragoza y del reino de Aragón, Rabbi Behaye ibn Pakuda, que escribió Los deberes del corazón. Y aquí entra una dimensión que el autor, Rabbi Eliezer Papo, sabe destacar perfectamente. La moral de la que la gente habla es siempre la moral en sociedad. Él no. Rabbi Eliezer Papo, siguiendo los deberes del corazón de Rabbeinu Behaye ibn Pakuda, dice, no, la moral empieza aquí dentro. La moral empieza en la vida interior. La moral no es respetar a los en sociedad por aquello del qué dirán o por aquello de que me van a criticar si no actúo correctamente a ojos de los demás. No, la moral empieza aquí dentro cuando yo decido aquí dentro escuchar a la voz de mi conciencia. Y cuando mi vida interior está limpia de odio, está limpia de rencor, está limpia de deseos de venganza, está limpia de deseos materiales y físicos, y en esa actitud limpia, interior, es donde puede expresarse la conciencia, que es el reflejo del Creador en
en nosotros. Luego la moral es primero una moral íntima, una moral que no se ve, pero una moral que se siente. Esa es también una de las originales del libro. Yo recuerdo que cuando era joven leíamos en el colegio todos los días unos párrafos de Hockley Israel, y el último párrafo siempre era un párrafo de moral, un párrafo de Musar, elegido en los muchísimos textos de Musar y algunos del Pele Yoetz. Es muy importante esta formación moral. Antes había formación moral y cívica. Ahora, como nadie se atreve a decir qué está bien y qué está mal, pues ni siquiera aquellos que tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente a sus amigos y a sus hermanos y a su familia, hoy nadie se atreve. Yo creo que ni los padres se atreven ya a decir a los hijos qué está bien y qué está mal por temor a que dejen de ser amigos. Pues no, dice el Pele Yoetz, los hijos no son amigos. Serán amigos cuando sean mayores e independientes. Mientras dependen de nosotros, son nuestros hijos y tenemos el deber, al igual que los salvamos de las enfermedades, pues tenemos el deber de tratarles y curarles sus enfermedades espirituales y morales. Y eso, pues naturalmente, con la norma talmúdica de que a la vez la izquierda aleje y la derecha abrace. Semol doha de Yamin Mekarevet. También habla de la relación con la esposa. Y es muy importante esto porque uno de los principios fundamentales del libro, con que, como dije, empieza por la Ahavá, es que el amor, la primera letra es A, así que viene Ahavá, amor, es que el amor debe presidir toda definición de la moral y de la actitud moral privada y pública. Tenemos que mostrar amor hacia el prójimo, en primer lugar. En ese prójimo está nuestra esposa, están nuestros hijos, están nuestros amigos, están los próximos y los menos próximos también, los que son distintos de nosotros y discrepan de nosotros. De Al-Kol Peshaim Tehasea Abba. Repite el autor del Pele Yoetz, un versículo de los proverbios que dice que todos los errores los cubre el amor. Con amor se puede cubrir, se puede no ignorar, pero sí mantener en secreto el error de los demás para preservar su dignidad. En eso insiste muchísimo el amor que preserva la dignidad del esposo, la dignidad de la esposa, el kabod, y él tiene un párrafo muy bonito sobre el kabod, la dignidad, el honor debido a los demás. Muy importante, volveremos sobre los temas principales del Pele Yoetz, pero es muy importante saber sobre qué principios fundamentales, si queremos hacer una síntesis del libro, reposa esta obra y el pensamiento del Rabbi Eliezer Papo. Reposa, a mi entender, yo que he leído varias veces el libro, lo tenía de libro de cabecera durante un par de añitos y aprendí muchísimo de él. No aplico todo porque es muy difícil, pero sí aprendí bastante. El libro reposa sobre 3 principios que yo sintetizaría de la manera siguiente. Primero, la unidad entre halajá y moral. La halajá es la normativa, la ley tradicional judía, la ley ritual, por decirlo de alguna manera. Pues en el judaísmo hay una unidad inseparable entre la moral y la halajá, es decir, entre la ley religiosa y la ley moral. No hay moral sin Dios, ni hay Dios sin moral. Una persona que se dice religiosa, que quiere decir religada a Dios, unida a Dios, eso es lo que quiere decir religión, unión a Dios, esa persona no puede ser inmoral, porque está profanando el nombre de Dios y está engañando al público, empezando por engañarse a sí mismo. Pero tampoco hay moral sin Dios, porque si los principios morales los tenemos que consensuar o tenemos que votar por ellos en el Parlamento, un día votaremos por la eutanasia, otro día votaremos no solamente por el aborto libre, sino el asesinato de los bebés no natos pagado por la Seguridad Social, y así sucesivamente
Podemos llegar a las leyes de los nazis, que hay que suprimir a los mayores, como en algunos hospitales de algunos países, donde ya no admiten a los mayores de 60 años que están afectados por el COVID-19. Sí, eso ocurre aquí, eso ocurre en nuestro mundo. Y lo leemos en la prensa y seguimos tan campantes. Eso, a quien no tiene una raíz judía, o por lo menos una raíz bíblica importante, pues eso no le afecta, le pasa desapercibido. Pero a quien la tiene, eso le debe de revolucionar las entrañas. Pues a eso estamos asistiendo. Eso es moral. La moral consensuada, la moral votada, la moral que quiere preservar el presupuesto de la seguridad social y por eso vamos a matar también a los impotentes y a los enfermos y, como decía la doctrina nazi. No, la moral tiene que tener un fundamento. Ese fundamento tiene que ser inamovible y para nosotros ese fundamento es Dios y su palabra revelada. La moral no puede ser abandonada ni al interés ni a las modas. La moral tiene que ser algo inamovible si queremos que la cúspide de la creación, que es la vida humana, esté preservada y tenga continuidad. El segundo principio sobre el que reposa el libro es aquel al que ya aludimos de la moralidad interior. Esa moralidad interior es el escrutinio y el examen obligado, diario, del yo. No un yo que se expresa 3 veces en una frase, sino ese ego que pronto puede ser egoísta y más tarde ególatra, adorarse a sí mismo. Ese es el animalito que vive dentro de nosotros y que tenemos que domar cada día. Es esa relación. Nosotros somos los domadores, no somos el animalito. Ese es el segundo principio del libro. Y el tercer, esa moralidad interior, ese diálogo con uno mismo, ese saber que nos las peta hatatrovets, que allí a la puerta está durmiendo el animalito dispuesto a agredirnos en cuanto salgamos de nosotros mismos. Y en tercer lugar y último, el principio más importante, que es la unidad de Dios y de la creación. No es que Dios y la creación se confundan, pero que la creación merece nuestro respeto. No podemos manchar los ríos, no podemos quemar los bosques para obtener madera y fabricar más y más papel o más y más ropa. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos la obligación de preservar la creación y es una orden divina. No hacía falta esperar a los ecologistas. Nuestros sabios en la Gemara se preocupaban de que no hubieran inundaciones que devastaran los campos. Se preocupaban de que hubiera un orden en la circulación, que hubieran, y no eran la circulación automóvil de hoy, se preocupaban de que hubieran bosques alrededor de las ciudades. Estamos hablando de hace 2000 años. Desde luego somos un pueblo de precursores, no solamente de premios Nobel, pero de precursores. Y eso es fabuloso. Y eso es precisamente el tercer principio de la moral judía que se destaca en este libro, la responsabilidad por la creación divina. Le'odah u'shomrah. Estamos aquí para servirla, no solamente para someterla, para servirla y cuidarla. Tengo la tentación de leerles algunos textos, pero no sé si voy a poder, porque creo que ya he pasado la media horita que me habían asignado, pero sí me van a permitir ustedes leer un pequeño párrafo quizá que a muchos les va a sorprender y en el cual el autor habla de Eres Israel. Eres Israel es un deber moral. Ya hemos dicho que no hay deber religioso y deberes morales, es todo uno. Israel es para el judío un deber moral para manifestar su fe en Dios que prometió esta tierra a nuestros patriarcas y venir, disfrutarla y decir estoy de acuerdo con tu elección de esta tierra. Es la mejor porque tú la has elegido. Y dice el Pele Yoetz algo muy, muy interesante. Dice que no hay Torah como la Torah de Eres Israel.
Quien quiera tener la inspiración real de lo divino que hay en la Torá, tiene que venir a Eretz Israel a vivirla, no solamente a estudiarla. Y dice que cada uno tiene que pensar en que cuando sea posible establezca su hogar aquí y que mientras tanto, que no olvide mantener por lo menos correspondencia con los que aquí en la Tierra Santa viven y, si puede, ayudarles a mantenerse a pesar de las dificultades que todos conocemos en este lugar, que es el lugar elegido por Akadosh Baruj Hu para su pueblo, que es la situación natural del pueblo judío. La diáspora es una maldición. Vivir en Israel para el autor de este libro y para la Torá es una bendición. Termina diciendo que quien tenga la oportunidad, si no puede establecerse y si no puede ayudar a que por lo menos se esfuerce en venir una vez en la vida a esta tierra para sentir a Kadosh Baruj Hu. Esa dimensión de sentir a Kadosh Baruj Hu es muy propia del autor de este libro. Y le voy a terminar con algo muy sorprendente. ¿Sabéis quién era un discípulo predilecto de Rabbi Eliezer Papo? Rabbi Yehuda Alcalay. Rabbi Yehuda Alcalay es un rabino sefardita de Yugoslavia, precursor de Herzl, que habló por primera vez de una recuperación de la independencia del pueblo judío y de su reunión en la tierra de sus antepasados. Un proyecto político. Rabbi Yehuda Alcalay tenía como amigo íntimo al abuelo de Herzl. Sabéis que Herzl, por su madre, era sefardita, la señora Diamant. Su padre era amigo íntimo de Rabbi Yehuda Alcalay, discípulo de Rabbi Eliezer Papo. Y no me extraña que hubiera conocido también a Rabbi Eliezer Papo y aprendido tanto de Rabbi Eliezer Papo, autor del Pele Yoetz, como de Rabbi Yehuda Alcalay, el amor a Eretz Israel que se expresa en este párrafo, que no puedo leer entero porque me faltaría tiempo, pero aquí quería terminar con esta nota y este llamado de Rabbi Eliezer Papo a volver a orientarnos hacia Jerusalén, no solamente 3 veces al día en las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, sino realmente teniendo nuestro pensamiento puesto allá donde la providencia divina nunca falta. Desde el comienzo del año hasta el final, la providencia divina vela por esta tierra y quiere morar en ella. Pero, como dice el Zohar HaKadosh, la llave del retorno de la presencia divina a esta tierra la tienen los judíos de la diáspora. Volveré contigo, dice el Cantar de los Cantares. Dios está esperando que todos nos reunamos aquí y cumplamos el deseo y la directriz de Rabbi Eliezer Papo que nos ha reunido esta noche. Bueno, con este manifiesto termino y abrimos el turno de pregunta que le ruego a don Gabriel Tasgal que dirija. Muchas gracias. Pueden ustedes empezar a preguntar, por supuesto, con la página en el chat, pero yo, como dirijo esta conversación, voy a aprovecharme a ser el primero. De hecho, las normas judías, los valores judíos han cambiado porque la humanidad va evolucionando y porque aparecen nuevos fenómenos que antes no aparecían. Y por otro lado, la ortodoxia judía suele tener, de alguna manera, en su conducta, miedo a la modernidad. Y por otro lado tenemos un miedo a los cambios bruscos y por otro lado tenemos que adaptarnos a la modernidad. ¿Hay algún tipo de fórmula para un buen judío para saber cuándo es necesario adaptarse y cuándo es importante mantenerse? Bueno, los cambios son lógicos, como usted muy bien ha dicho, y los tiempos exigen cambios y ayornamiento, puesta al día. Pero para eso hay que conocer los principios. Imagínese una señora muy gordita, que decide hacer un régimen para adelgazar, pero hacerlo por su cuenta. Corre grave riesgo, ¿verdad? Lo mejor es ir a un dietista, a un médico especializado y seguir sus normas. Los cambios dentro de la vida moral y de los principios rituales del judaísmo, creo, deben ser hechos por personas que entienden, que saben, que se molestan en estudiar y en profundizar la raíz de los principios que están defendiendo y que pretenden cambiar. Pero ni la ignorancia ni la presión social pueden ser factores de cambio, porque entonces nos estamos equivocando.
o estamos intentando lo que es peor, gustar a todo el mundo. Y como decía el viejo La Fontaine, on ne peut pas plaire à tout le monde et son père. No se puede gustar a todo el mundo y al padre de todo el mundo. Tu sobrino, por lo visto, Abraham Garzón, te pregunta, ¿qué conceptos de ética y moral consideras que son más propios de los judíos y qué difieren de principios universales? ¿Y qué principios de estos son diferentes al resto de la humanidad? Bueno, dijimos al principio, sin querer excluir a nadie, ¿no? Cada uno tiene derecho a basar su moral en un principio distinto. Pero los que celebran el sábado o el viernes creen que todo está en manos de Dios todavía y que todo está maktub, que todo está escrito, que Dios no ha hecho Shabbat, no se ha retirado de la creación para que la libertad humana se pueda ejercer. Por eso celebran el sábado en viernes. Estamos todavía en el 6º día de la creación. Y tenemos otros amigos que celebran el sábado en domingo. Domingo quiere decir el día del Señor. ¿Por qué? Pues porque creen que el mundo ya ha sido redimido y que estamos en el albor o en el alba, en el comienzo de un nuevo mundo ya redimido. Pues entre uno y otro nosotros elegimos el Shabbat, es decir, un momento en el que son nuestras manos las que se retiran de la creación para reconocer que la base del pensamiento y de la existencia es el Creador, pero que el hombre tiene libertad de elección, siempre y cuando reserve en su semana un día para su espiritualidad, que el hombre no decida ni maktub ni gracia, sino espiritualidad, es decir, contacto constante con Dios, que es quien le va a guiar en sus decisiones y en sus cambios. Creo que el sábado es ni viernes ni domingo, ni un mundo totalmente destinado y condenado a seguir una trayectoria, ni un mundo ya redimido y nuevo, porque vemos que no lo es. Entonces, nosotros estamos todavía en Shabbat y le construimos esta arquitectura, esta catedral maravillosa, cada semana a Dios, que es el Shabbat, donde nosotros los arquitectos del tiempo le ponemos límites al tiempo y en el tiempo encontramos la vía de la eternidad. Fuera del maktub y fuera de la doctrina de la gracia. Doctrina de responsabilidad. Rab, Moisés Ventata pregunta, ¿dónde está la frontera entre la halajá y la moral? ¿Puede el cumplimiento de la halajá, de la ley judía, garantizar la moralidad? Creo haber dicho que en el pensamiento judío, halajá y moral no tienen frontera. Es lo mismo. En el propio Pentateuco, en la Torá, las mitzvot, los preceptos rituales y los preceptos morales están entremezclados. Con solo tomar la parashá de Kitetse, que tiene 72 preceptos, y contar cuántos preceptos morales hay y cuántos rituales hay, tendremos una respuesta perfecta a esta maravillosa pregunta que me da la oportunidad de insistir en una cosa que no había dicho y que me parece que es importante. Es que la halajá es la expresión de una moralidad. Cuando estoy cumpliendo, por ejemplo, la mitzvah de los tefilín, no estoy cumpliendo un precepto ritual. Estoy recuperando mi dignidad de príncipe coronado, hijo de Dios. Y cuando yo he hecho eso por la mañana y salgo a la calle, no me puedo considerar libre de hacer lo que a mí me dé la realísima gana, porque desde la mañana, al empezar el día, me han dado la dignidad de príncipe. Y esa es la corona que llevo puesta. Aunque no la lleve, la puse durante unos minutos. Ese texto de halajá que dice cómo hay que ponerse los tefilín, qué contienen los tefilín, son preceptos morales, son preceptos de formación de la personalidad. Toda la halajá está hecha, como dijo el Sefer HaHinuch, escrito por un rabino catalán, el libro de la educación, para educar a las personas. El ritual no es un fin en sí, el ritual es el comienzo. La oración
oral, la oración hablada, no tiene sentido si no tiene meditación detrás, si no tiene vida interior detrás. La propia Amidá, que es la cúspide de la oración 3 veces al día, empieza: Hashem, abre mis labios. ¿Y cómo termina? Recibe la oración de mis labios y la meditación de mi corazón. Lo que empezó siendo un ruido, bla, 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 tiene que haber despertado algo en mi corazón, en mi vida interior, para purificarla, en ese diálogo que yo quiero constante con Dios, en mi vida, que es mi guía. Así que no hay límite entre halajá y moral. Es lo mismo, es todo lo mismo, como lo es en la Torá, donde está entremezclado, o en el propio Pirkei Avot, que siendo un libro de moral, en la Mishnah, como hemos dicho, pues contiene reglas rituales. Jonathan pregunta lo que acaba justamente de terminar. Quiere decir que la halajá y la moral se complementan. Pero vía próxima pregunta, por lo que acabas de decir. Abraham Garzón pregunta: ¿qué preceptos de ética y moral judía te gustarían que fuesen aplicados mucho más en el día a día de la vida en Israel? Yo creo que la primera palabra del Pele Yoetz es Ahavá. Dios Todopoderoso ha hecho un gran bien a su pueblo, y es darle una tierra. Ahora nosotros le tenemos que dar un pueblo a Dios. Y para eso, después de 2000 años de exilio, necesitamos un pegamento que se llama amor. Para constituir un pueblo unido, hace falta mucho amor. Hace falta un poco ignorar lo que nos parecen los defectos de los demás, o las disidencias de los demás, o las propias exageraciones nuestras, y recortar un poquito todos los cantos para intentar hacer algo más redondito, donde todo el mundo se sienta incluido. La Ahabat Israel, el amor al pueblo judío, es hoy un imperativo religioso, porque tenemos que corresponder al gran milagro que 3 años después de Auschwitz hizo Akadosh Baruj Hu por nosotros. Y la manera de corresponderle es devolver a su pueblo. Dice la Gemara en el tratado de Berajot que en nuestros tefilim, puesto que hablamos de los tefilim, está escrito: escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y pregunta la Gemara: ¿y qué está escrito en el tefilín de Dios? Porque es imposible que Dios mande a hacer algo que él no cumpla. Claro, es una metáfora. Dice: pues ¿sabéis lo que está escrito en los tefilín de Dios? Si tú dices que Dios es uno, en los tefilín de Dios está escrito: Umike Ameja Israel, Goy Echad Baaretz. ¿Quién es como tu pueblo Israel, nación una y unida en la tierra? Ese es el sueño de Akadosh Baruj Hu. Como nosotros perseguimos concebir y vivir la unidad de Dios a través de la unidad del género humano, que es lo que personifica el común origen de todos, Dios aspira a ver un pueblo de Israel unido. Esa es la misión de nuestra generación, la generación de la resurrección del pueblo judío en su tierra. Moshe Dana te pregunta: ¿cómo explica usted que haya judíos y muchos incluso grandes rabanim que no consideran a la tierra de Israel y al retorno de los Yehudim en los últimos años como algo claro del proceso de Geulah, de redención? La verdad es que no sé, yo no entiendo muy bien en qué se basan, porque no he visto ningún texto que magnifique la diáspora. No he visto ningún texto que diga que las mitzvot están dadas para ser cumplidas en América. Yo solo he visto textos en la propia Torá que dice: estos son los preceptos que cumpliréis en la tierra a la que yo os llevo. Así dijo Moshe Rabbenu. Y yo no sé, pero se tienen que basar en algo muy, muy importante para contradecir la voluntad de Dios. Pero el hombre es libre de pensar y de equivocarse. Yo creo que están equivocados. Creo que es muy importante mantener la vida judía en la diáspora mientras exista, pero que no puede uno tomar una maldición como un hecho. Es verdad que Eretz Israel no responde todavía a los criterios de justicia,
de caridad, de sociedad unida. Es verdad que es todavía una obra humana, pero si personas como rabinos, guías espirituales, vinieran a unir su esfuerzo aquí, para unirnos, para ilustrarnos, yo creo que también harían una gran labor. En el tiempo de la Guemará, los rabinos de Eretz Israel hicieron una gran cosa. Crearon una sección llamada Rabbanan y Hutaeh, rabinos viajeros. Y entonces de Israel iban a la diáspora para que no se perdiera el contacto con Eretz Israel. Somos conscientes de que la diáspora es una realidad, de que no se va a borrar en un abrir y cerrar de ojos, a menos que ocurra un milagro. Pero bueno, es difícil pretender que Akadosh Baruj Hu, que ya nos dijo por boca del profeta que esta vez no saldríamos todos juntos como de Egipto. De Israel, Israel salió de Egipto, Bejipazón. Por eso comemos la matzá, porque salimos precipitadamente, como está escrito. Y Bejipazón, Yasata, eres Misrayim. Eso fue entonces, porque hubo un despertar de arriba que llama el Zohar. Y Ta'arutá de Le'ela. Este no va a ser así. Kilo Bejipazón Teseu. Esta vez, cada uno, Ehad Be'ir, Ushnayim min Mishpahá, como dice la Gemara en el Tratado de Sanedrín. Uno de cada ciudad y dos de cada tribu. Y vais a venir poquito a poco. Va a ser un goteo constante, como dijimos de los 46 argentinos que acaban de llegar hoy. Pues eso va a ser un goteo constante. Y algunos dicen que aquí llega aquel a quien le invita a Kadosh Baruj Hu a su casa. Yo no llego hasta allí. Yo creo que hay una posibilidad de tomar la decisión y respetando lo que es la vida judía en la diáspora y la necesidad, como hace la agencia judía, de reforzarla a través de la educación, yo no creo que sea útil, ni interesante, ni conveniente desgajar la diáspora de Israel y decir que la diáspora es autosuficiente cuando estamos viendo la sangría que supone para el conjunto del pueblo judío el 70 o el 80% de asimilación y de matrimonios mixtos. Lo siento, pero creo que esos rabinos no tienen mucha razón. Voy a hacer la última pregunta aprovechando yo, y es, personas no judías acusan a los judíos de creerse más, de creerse el pueblo elegido. Y hoy nuestros rabinos nos dicen que tiene una connotación incluso negativa la elección, porque nos exige más a nosotros. ¿Qué le podemos decir a una persona cristiana que nos acusa de soberbios? Mi maestro Emmanuel Levinas decía que si leemos los textos de la Biblia, que nos es común a judíos cristianos, vemos que el pueblo judío no ha sido elegido, ha sido designado. Empezando por Abraham, Dios no se revela a Abraham y le dice, aquí estoy. Solamente después de una gran meditación que Abraham llevó a cabo, llegó a la conclusión de que existía alguien, que él no definía todavía, existía alguien que gobernaba toda esta diversidad, toda esta multiplicidad. Luego, y solo luego se reveló a él, a Kadosh Baruj Hu. El pueblo judío es un pueblo que primero buscó a Dios. Que Jacob Bahar lo Yah. El pueblo judío eligió a Dios y Dios designó al pueblo judío. Cuando alguien ve a una persona necesitada y le presta ayuda, esa persona no sé si ha sido elegida o designada por Dios. Ese es el pueblo judío. El pueblo judío no se considera superior, se considera más responsable. Como dice la Torá, Kodesh Israel Hashem Reshit Tebuato. Israel es un pueblo consagrado a Dios, no elegido por Dios, consagrado a Dios, pero es el comienzo de su cosecha. Dios está esperando una inmensa cosecha de toda la humanidad y quiere que Israel sea la luz de las naciones. Claro, aquellos que quieren la oscuridad luchan contra Israel, luchan por apagar la luz física y espiritualmente o convirtiéndolo por la fuerza. No ese es el camino. El camino es disfrutar de la luz que hoy se manifiesta en el terreno científico
que muy pronto se manifestará en el terreno espiritual también. Y afluirán aquí todas las naciones para buscar a Dios como nosotros. No sé si para encontrarle, pero por lo menos para salir de la pregunta ¿qué? Y llegar a la pregunta ¿quién? Mi. ¿Quién? Mi bara él. Dicen los tikkunim del Zohar, una de las 13 partes de este manual fundamental, esta Biblia de la mística judía, que es el Zohar. Dice que hay dos preguntas fundamentales, ma y mi. La pregunta del pueblo judío es ¿quién? Que también nos preguntamos ¿qué? Por ejemplo, si yo entro al laboratorio a buscar la vacuna contra el COVID-19, digo, a ver, ¿qué alimenta a este bicho? ¿Qué puedo hacer para dejarle de hambre y debilitarle? ¿Qué? Pero cuando salgo del laboratorio, como médico judío, me tengo que preguntar, ¿quién? ¿Quién está haciendo esto? Eso en lo negativo. En lo positivo igual. No se trata de decir, ¿qué vamos a comer? Sino, ¿quién puso esta manzana en mi mesa? ¿Quién crea esta manzana en este momento? Y miles de manzanas en este momento. Ah, tú eres la fuente de la abundancia. Baruch atah Hashem, boré peri haaretz. Plan, plan. Ese acto material es un acto espiritual. Esa es la originalidad de Israel. Para eso fue designado Israel, para mostrar ese camino y sacar del fango de la materialidad a la humanidad, y no ser condescendiente con ella, y no perdonarle todos sus pecados, y no aceptar que su confesión ante una persona baste, confesión ante su conciencia. El cambio tiene que partir de él. Nadie le puede absolver si no es Dios después de mucho trabajo sobre sí mismo. Eso es ser un pueblo designado por Dios para ser la luz de la humanidad. Eso es ser el pueblo primogénito. Oiga, la mayor autoridad cristiana reconoció hace poco que somos el pueblo primogénito. Pero nosotros no pedimos ningún derecho de progenitura. Solo pedimos que contribuyan a que la cosecha de Akadosh Baruj Hu no sea solamente el pueblo judío, sino toda la humanidad. Y ese es nuestro sueño. ¿Por eso somos elegidos? No lo sé. Me ha enseñado algo, y es varias cosas, pero ahora en la última parte, el quién y qué. Y por ende, lo voy a comprometer, ya tenemos el quién, va a ser usted. Ahora usted tiene que decidir qué nos va a enseñar el próximo encuentro. Ya tenemos el quién, ahora me tiene que decir qué. Comprometo a los 220 participantes de esta clase hoy en Israel a las 9 de la noche a volver a reunirnos con el Rab Baruch Garzón cuando él lo decida y cuando él decida qué nos quiere enseñar la próxima vez. Agradecerle a León que organizó esta actividad junto a nosotros y a ti personalmente, Rab, que eres una persona hermosa de alma y transmites esa paz que necesitamos los israelíes para justamente Ahavat Hinam, amor gratis, y ser un pueblo que valga la pena venir a vivir también acá. Ya lo hacemos, pero que valga más incluso la pena para ser realmente un centro espiritual, como decía Hadam. Muchas gracias a ti por el esfuerzo que haces para ilustrarnos a todos y ayudarnos a comunicarnos y a hacer pueblo. Gracias.